¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Juan Guaidó apareció muy cerca de la Embajada de Francia. Apareció por unos 180 segundos, 2 minutos aproximadamente, suficiente para que sus videos y sus declaraciones dieran la vuelta en las redes sociales. Guaidó, con esto, de alguna u otra forma, sale a retar al gobierno. Salió a descomprometer de alguna forma a la Embajada de Francia. Yo les recuerdo que en videos anteriores, el gobierno, a través de la Cancillería de Venezuela, afirmaba que Juan Guaidó estaba en la Embajada de Francia. El presidente Maduro, días antes de esta declaración de Jorge Arreaza, dio a entender que Guaidó era un prófugo de la justicia y que se encontraría en una embajada europea. 24 horas después, o menos de 24 horas, del día jueves, de haber dicho Arreaza, el día viernes, de haber dicho Arreaza que Guaidó estaba en la embajada de Francia, la Cancillería francesa lo desmintió y dijo en un escueto comunicado que Juan Guaidó no se encontraba en su sede diplomática. Pero Guaidó lo vimos todos. Guaidó salió a hablar con la gente, no estuvo en varias zonas de Caracas como se quiere hacer ver, estuvo cerca a unos 11 minutos, a unos 8 a 10 minutos aproximadamente vía motorizado. Se presentó con una chaqueta negra con capucha para confundir. Se presentó todavía algo con el cabello desatendido y con muchas canas, fruto del encierro. Salió para desmentir que anda huyendo, salió para descomprometer a la Embajada de Francia, salió de alguna u otra forma para enfrentarse a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que asume la omisión legislativa y que será el encargado en los próximos días de la escogencia, de la selección de los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral y a una fecha de unas elecciones parlamentarias. Fíjense un detalle que no es menor. La Embajada de Francia, a través de la agencia France Presse, que es la agencia de Francia, movilizó a la agencia France Presse. Ahí están las fotos con el crédito de AFP, la agencia de Francia. Ese es un detalle no menor porque la Embajada de Francia busca con esto evitar que se siga relacionando a Guaidó dentro de su embajada. Entonces, seguimos con Guaidó. Vamos a escuchar las declaraciones de Guaidó para que ustedes vean lo que dice. Ese es el terreno de lo que quiere la dictadura. Y aquí le digo muy claro, lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador, es que no estemos movilizados, es que tengas miedo. Es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro. Esta cola no es normal. Vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos, por lamentablemente tener que buscar combustible cuando no deberíamos estar, también los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a rebelarnos como lo están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia. Te celebro a ti que no te acostumbras, te celebro a ti, venezolano. Muy bien, dicho esto, les decía que Guaidó se trasladó en moto, visitó allí a una serie de personas que aparentemente estaban en una cola para surtir gasolina. Esto, según ha trascendido, queda a unos 11 minutos vía moto de la Embajada de Francia. La Embajada de Francia está muy cerca de esta parte, de esta zona donde estuvo Guaidó, que según el gobierno, según los servicios secretos del gobierno, Guaidó estuvo en La Boyera. Ese fue el sitio donde permaneció y no estuvo allí más de 3 ni 4 minutos. Utilizó ese sitio como punto de partida para el lanzamiento de su campaña publicitaria para decir, mira, no estoy en la Embajada de Francia. Ahora, todos sabemos que el búnker donde estaba anteriormente Guaidó, y nosotros lo hemos reseñado
en varias oportunidades, es diferente al que está ahora. Incluso trataron de poner las mismas tonalidades de la pared, pero no lo lograron. Ese es un punto interesante ya definido en el ajedrez. Punto 1, Guaidó cambió de búnker. ¿Dónde está en Francia? Ya les dije, Francia dice que no, el gobierno dice que sí. ¿A quién usted le cree? ¿A Guaidó, a Maduro, a Jorge Arreaza, al canciller o a la Cancillería de Francia? Pero sigamos dando más detalles de lo acontecido. Chaqueta negra, con capucha, motorizado al lado para despistar a los organismos de inteligencia que no fueron despistados. Estaban allí, los organismos de inteligencia estaban allí al lado de Guaidó prácticamente. Lo firmaron todo y sale esa información de que estuvo en el punto de la boyera. Sigamos con otros detalles que se van sabiendo poco a poco. No fueron varias zonas, ya lo dijimos. Fue un punto de una zona de las Lomas de las Mercedes o de la boyera. Fue ese punto que utilizaron para grabar el audio. Estaban acompañados de prensa de la agencia France Press. Fíjate los detalles que te estoy dando. Sabemos también que familiares de Guaidó han negociado con el gobierno. Por eso, la salida de casa por cárcel de su tío Márquez. Fíjense para que ustedes vayan colocando todo esto en la línea de investigación. Ahora, ha surgido esta información que se las doy calientica. Aparentemente la Embajada de Francia no quiere seguir con Guaidó porque representa un problema diplomático serio. Aparentemente. Esto está en pleno desarrollo. ¿Por qué Guaidó no ha pedido asilo a la Embajada de Francia? ¿Por qué la Embajada de Francia lo está escondiendo si está supuestamente prófugo de la justicia? Eso es complicidad, un problema serio que tiene la Embajada de Francia. ¿Por qué Guaidó no ha pedido refugio, asilo? No le conviene hacerlo ahora. Dado el alboroto que se surgió porque el gobierno, cuando sale Arreaza, el gobierno empuja a la Embajada de Francia a hacer esto prácticamente, a decirle a Guaidó, bueno, hermano, te descubrieron. Sal a caminar, monta lo que tengas que montar y luego búscate otra concha, otro escondite. Aparentemente eso es lo que ha dicho o lo que se está ahorita mismo en pleno desarrollo con la Embajada de Francia. Repetimos, noticia calientica en pleno desarrollo. Ahora, Guaidó regresó a la Embajada de Francia o al escondite o al búnker o como ustedes quieran. De repente no es la propia Embajada de Francia, pero es un escondite que está siendo de alguna u otra forma supervisado por la Embajada de Francia. Y cabe la pregunta, si el gobierno está diciendo la verdad, ¿por qué el gobierno no expulsa al embajador de Francia porque está cometiendo un delito de esconder a un prófugo de justicia? Y voy más, ¿dónde está la orden de captura, si es que existe o si es que el gobierno la tiene allí a través de la fiscalía contra Juan Guaidó? Son todos estos dudas que se están planteando y que se van a ir resolviendo en los próximos días. Pero esto que pasó, se los voy a decir por adelantado. Esto que pasó tiene sus consecuencias y ya la está trayendo. Es muy probable que la Embajada de Francia esté zafándose de Guaidó por el problema que tiene encima, el problema diplomático que tiene encima. Ahora bien, se sabe que los organismos de inteligencia tienen a Guaidó las 24 horas supervisado. ¿Por qué no lo tomaron allí si los organismos de inteligencia sabían su desplazamiento, el motorizado, la agencia que lo condujo, el video, la zona donde está? ¿Por qué no lo agarraron? Otra pregunta que lanzo a la audiencia para que cada uno de ustedes me ayude a resolver
El misterio. ¿Por qué la embajada de Francia dice que no lo tiene aún teniéndola según el gobierno de Maduro? ¿Quién miente? ¿Maduro? ¿Cancillería de Francia? ¿Guaidó? Ahora recordemos algo. Guaidó ha mentido siempre. Mintió de la ayuda humanitaria, mintió sobre los rastrojos, mintió sobre la reunión de Cabello, ha mentido en muchas oportunidades. Pero te doy más. El gobierno de Maduro también se especializa en la mentira. Es un gobierno mentiroso. Entonces, yo te hago nuevamente la pregunta, ¿a quién le crees tú? ¿A Guaidó? ¿A Maduro? ¿Al canciller o a la Cancillería de Francia que ha estado metido en esto desde el principio hasta los tuétanos? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué no agarraron a Guaidó si lo sabía? ¿Por qué Guaidó sale casi por 2 o 3 minutos y se encierra otra vez en la concha? Muchas preguntas, muchas dudas. Yo dejo abierto el proceso ahora de reflexión para que usted tome las preguntas y tome la duda que tenga y nos ayude a resolver este misterio dando sus comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.